Bien, señora magistrada, acorde al estadio procesal y dado el juzgamiento anticipado, eh, me corresponde señalar que en la presente causa existe una clara y notoria desnaturalización del contrato de trabajo por incremento de actividades que el demandante suscribió con la Contraloría General de la República, el señor Sen Luis Rodríguez Cubas. Porque, bueno, ya lo he mencionado, este contrato está desnaturalizado, y al igual que sus adendas suscritas con posterioridad, principalmente por la inexistencia de la causa objetiva de contratación, que es el punto neurálgico de este conflicto de intereses. El demandante inició sus labores con la empresa, con la entidad pública Contraloría el 15 de noviembre del 2023 y lo hizo a través de la participación de un concurso público de méritos, el 2-2023 CG, postulando al puesto de auditor especialista en gestión 1. Auditor especialista 1 en gestión con categoría especialista 3, para ser más específico. En consecuencia, es ahí donde nace la desnaturalización del contrato de trabajo por incremento de actividades, señora magistrada, porque el auditor, al haber postulado, y ojo, no es aplicable el presente Huatuco en este caso, por obvias razones, porque no estamos pidiendo reposición, sino un reconocimiento de vínculo laboral desde el 15 de noviembre de 2023 hasta la fecha de cese, 31 de marzo del 2025. Es una pretensión de reconocimiento de vínculo con la Contraloría. En consecuencia, el demandante, al haber postulado a un puesto de trabajo a través de un concurso público, se le adjudicó la plaza de auditor especialista, uno en gestión, que es un cargo permanente, que a través del cual el demandante realiza labores ordinarias y permanentes de la Contraloría, que en general es la ejecución del control gubernamental, que se divide en el control previo, que lo realizaba el demandante, el control simultáneo, que lo realizaba también el demandante, y el control posterior. La desnaturalización del contrato por incremento de actividades está probada por varias razones, por varias situaciones fácticas. En principio, porque vamos, para ahorrar el tiempo, visualizando básicamente el contrato. Muy bien, doctor, comparta. Sí, estoy compartiendo los anexos que, a través de los cuales prueban la desnaturalización antes mencionada por varias razones. En primer lugar, porque el contrato que vemos en pantalla, que es el contrato por incremento de actividades, que es la prueba idónea para acreditar la desnaturalización, demuestra cláusulas genéricas y ambiguas, que es lo que prohíbe precisamente el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Debe haber un detalle específico, probado sobre todo de esta causa objetiva de contratación temporal. Al demandante se le contrata para que realice labores del control concurrente, muy rápido. El control concurrente es el control gubernamental, la supervisión de las operaciones que realizan instituciones públicas cuando toman la decisión de invertir recursos públicos que provienen de los impuestos de los ciudadanos en obras, adquisición de bienes, para brindar servicios. Ahí entra a tallar la Contraloría a través de los auditores como el demandante. Entonces, este contrato de trabajo se sustenta en la temporalidad de la ejecución del control concurrente. Y esto lo vemos en la cláusula tercera, objeto de contrato, donde se señala claramente que la Contraloría contrata al trabajador sujeto a modalidad por incremento de actividades a efectos que desarrolle, fíjese señora magistrada, a efectos que desarrolle la labor de auditor especialista 1 en gestión dentro del marco de la ley 31.358, ley que establece medidas para la expansión del control concurrente. En buen romance, estamos probando, o está probado, que
La causa objetiva de contratación temporal del demandante es la ejecución del control concurrente como una modalidad del control simultáneo, que es el control gubernamental, supuestamente como una causa objetiva temporal. No hay otra, o no debería existir otra labor, otra actividad que realice el demandante, como por ejemplo control previo y control posterior, pero como vamos a acreditar en unos momentos, también realizaba otras labores como el previo, actividades de control previo y posterior, que evidentemente desnaturalizan este contrato temporal, porque no hay temporalidad de una actividad, de un incremento de actividad que se circunscribe a la realización del control concurrente, sino a la realización del control previo, control concurrente simultáneo y control posterior. Es decir, estamos hablando de toda la actividad principal de la Contraloría y estamos acreditándolo con esta cláusula tercera. En la cláusula primera se señala precisamente que si hablamos de la ley 31.358, estamos hablando del control concurrente, para simplificar las cosas. Y dice, en este contexto, la ley del control concurrente establece medidas para la expansión del control concurrente y dispone la ejecución del control concurrente por parte de la Contraloría a la ejecución de inversiones que generan el desembolso de recursos públicos. Me detengo ahí porque creo que con esto basta para acreditar la desnaturalización, porque habla de inversiones de forma genérica, desembolso de recursos públicos, y no se sabe en la ejecución de qué obras, en qué lugar, en la inversión de la prestación de servicios públicos, o estamos hablando en la inversión de la adquisición de bienes. ¿De qué estamos hablando? Habla de forma general, porque estamos hablando de la actividad principal general. Entonces, es una cláusula genérica. Y lo genérico también se confirma en el siguiente párrafo. Dice, cuyos montos superen los 10 millones de soles. Existen inversiones en obras, en adquisición de bienes y en brindar servicios en montos que superen 10 millones de soles. ¿Cuántas obras o cuántas operaciones existen que en montos superen los 10 millones? No se especifica, no se detalla, sobre todo no se prueba. Asimismo, señala que, entre otros, el control concurrente no limita a la Contraloría General de la República a la ejecución de cualquier otra modalidad del control a las inversiones y contrataciones de bienes y servicios que hace referencia a la ley. Creo que la desnaturalización aquí está bastante clara, porque nos está diciendo que no solamente el demandante en este contrato va a realizar control concurrente, no se limita a ello, sino a todas las modalidades, previo, también simultáneo concurrente y posterior. Es decir, que no hay realmente una causa objetiva de contratación y un incremento de actividades. También, fíjese que otro aspecto que determina la desnaturalización del contrato por incremento de actividades, señora magistrada, es el lugar donde se presta servicios o donde prestaba servicios el demandante. Porque si el incremento de actividades se dio en tal lugar donde la Contraloría realiza el control gubernamental, en ese lugar debió contratarse al demandante para un servicio específico, una labor específica. Pero el demandante gana el concurso para asumir el cargo de auditor especialista 1 en gestión para realizar labores en el órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Ascope, no en otro lugar, a pesar de que esta está bajo el ámbito de la Gerencia Regional del Control de la Libertad. En la Gerencia Regional del Control de la Libertad también hay auditores, es una realidad también, pero el demandante no postuló para la Gerencia Regional de Control de la Libertad, repito, donde hay auditores, sino en la Municipalidad Provincial de Ascope. Y fíjese, me voy rápidamente para dinamizar esto, a la siguiente prueba, que es la ficha de trabajador, donde se verifica qué labores realizaba en otras instituciones, pero principalmente en la Contraloría. Y fíjese los tipos de acciones que realizaba. Y en relación a la Gerencia Regional de Control de la Libertad, él viajaba. No solamente realizaba labores en Ascope, sino también viajaba acá a Trujillo. ¿Y qué realizaba? Servicios de control específico. El servicio de control específico, señora magistrada, es una modalidad o es la forma como se realiza el control posterior, pero su contrato no fue suscrito por la Contraloría para que realice labores de control posterior, solamente control concurrente. Pero fíjese, él realizaba labores de control posterior en el servicio de control específico y también en otros lugares
distintos al lugar donde postuló, donde debió ejecutar el control concurrente de forma temporal, desnaturalización del contrato de incremento de actividades. Y ya estando aquí en esta prueba, aprovecho la oportunidad para probar que este tipo de acciones que vemos en pantalla son parte en general, de todas las modalidades de control gubernamental. Visita de control, tipo de control concurrente, forma parte del control simultáneo, el servicio de control específico que ya mencioné. Otro aspecto que desnaturaliza el contrato por incremento de actividades es el hecho, señora magistrada, de que el demandante no solo realizaba labores como auditor, el cargo que mencionaba en su momento, sino como jefe de comisión, como integrante y supervisor. Evidentemente, si se le asigna estas labores, o mejor dicho, estos cargos, realiza otras labores adicionales, o de repente distintas, o complementarias a la labor del control concurrente, que ya desnaturaliza el contrato temporal, que se debe circunscribir únicamente a la labor por la cual postuló, por la labor o la actividad que se le requería temporalmente, que era el control concurrente. Entonces, con esto pruebo, en general, que realizaba todos los controles gubernamentales, previo, simultáneo y posterior. El clasificador de cargos, señora magistrada, es un tema que culmino con esto, que es una prueba que también nos conduce a determinar la desnaturalización del contrato por incremento de actividades, porque en este manual de clasificador se encuentra el cargo del demandante como auditor especialista. Pido por el tiempo, pido que se revise este clasificador de cargos, donde usted va a encontrar el cargo como parte de la estructura organizativa de la Contraloría, es decir, el cargo de auditor especialista. Si existe este cargo dentro del clasificador de cargos, como parte de la estructura organizativa de la Contraloría, quiere decir que la Contraloría siempre va a necesitar un auditor especialista que realice control concurrente, control previo y control posterior. Y esto determina la naturaleza permanente del cargo, realizando labores permanentes y principales como el control gubernamental que realizaba y realizará siempre la Contraloría General de la República. Volviendo a este punto del contrato y las adendas, básicamente, señora magistrada, la desnaturalización también lo observamos en la duración del contrato, porque en la duración del contrato observamos, y lo va a usted ver en las adendas también, en la duración de cada contrato, perdón, Germán, deja de roncar. La duración de los contratos, por ejemplo, de este contrato, no está relacionada a la existencia de una causa objetiva de contratación, al incremento de actividades en determinado tiempo para la ejecución del control concurrente. Fíjese que está relacionada a la voluntad y a la decisión unilateral de la entidad Contraloría. El primer contrato tenía como fecha de vigencia 15 de noviembre del 2023 al 31 de diciembre del 2023, es decir, un mes y medio. ¿Cuál es la razón objetiva de la duración de este contrato? No lo dice, no lo especifica. En ninguna cláusula usted va a observar este desarrollo de la causa objetiva de contratación con duración de un mes y medio. Y lo mismo sucede con las adendas que, en rigor, no tienen una explicación, básicamente en la cláusula segunda de prórroga del contrato, sobre la expansión o la extensión del contrato por incremento de actividades, por ejemplo, por 3 meses de enero a junio, 6 meses de enero a junio del 2024. No explica por qué se extiende esta causa objetiva de contratación de incremento de actividades, de obras, de inversión en obras, inversión en prestación de servicios públicos y también en la compra de bienes, que no tampoco lo detalla, no sabemos cuáles son, por 6 meses, sino que estos 6 meses, 3 meses, un mes, el tiempo que desea la Contraloría se basa únicamente en la decisión
de esta entidad para que finalmente pueda libremente despedir al trabajador, como sucedió el 31 de marzo del 2023, que es la fecha de vigencia de la última adenda que no establece la finalización de la causa objetiva de contratación consistente o referida al incremento de actividades que supuestamente, valga la redundancia, se incrementaron antes de la contratación del demandante. Quiero concluir, señora magistrada, muy rápidamente, señalando de que en el presente proceso hemos acreditado con rotundidad que, en primer lugar, el control concurrente que sí realizaba el demandante forma parte de la actividad principal de la Contraloría, no tiene nada de temporal, porque incluso la directiva 16-2023 y directiva 013-2022 desarrolla y explica en qué consiste el control concurrente, explicando que es una modalidad del control simultáneo, y el control simultáneo, según la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, es un proceso integral y permanente, como el control previo, el control posterior. Es parte integral de la actividad de la Contraloría. También está probado la inexistencia de la causa objetiva de contratación, porque algo muy importante, la Contraloría en su contestación de demanda no ha podido acreditar, porque usted verá las pruebas de la contestación de demanda de la Contraloría se circunscriben únicamente en directivas, en documentos que supuestamente acreditarían la causa objetiva de contratación, y evidentemente esto no es mínimamente una prueba. Entonces, la Contraloría no ha podido acreditar que el 15 de noviembre de 2023, cuando contrató al demandante, existía una causa objetiva de contratación relacionada al incremento de actividades en ese momento, relacionadas a la inversión en obras, servicios públicos o la adquisición de bienes. No lo especifica, no lo prueba. Es decir, la Contraloría no ha podido acreditar que antes de la contratación del demandante existió estadísticamente un desarrollo de actividades que, comparándolas con las actividades que supuestamente se incrementaron al momento de la contratación del demandante, justificaban la contratación temporal del trabajador. Es decir, que no existe o no es legalmente posible sustentar la contratación del demandante en proyección de metas para, por ejemplo, el año 2023, 2024, 2025. Al momento de contratar al demandante ya debió existir la causa objetiva de contratación relacionada en estos incrementos de actividades que deben ser coyunturales, extraordinarios, distintos al flujo normal del desarrollo de actividades que la Contraloría normalmente realizaba antes de la contratación del demandante, relacionadas al control gubernamental en inversiones que ya he mencionado. No existe ninguna prueba sobre la existencia de este incremento inusual que exige la contratación de mayores trabajadores.